Alegraos, devotos ciertos de San José, porque están cerca del paraíso. La escalera que lleva al cielo tiene 3 peldaños: Jesús, María y José. Oh glorioso San José, haz crecer en mí la fe. Mis hermanos, buen día, Dios les bendiga. Dios lo bendiga, hermanito Johnny. Hoy estamos para compartir un tema hermosísimo que se llama De regreso a la casa del Padre. Pero ¿qué tal si primero nos ponemos en manos del Señor, reconociéndonos pecadores y colocándonos en manos de María Santísima? Es la mejor que podemos hacer. Sí. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, mi hermano Richard y mi hermano Joan. Gracias por la invitación. Hoy vamos a compartir desde nuestra espiritualidad josefina un paso que yo creo que es el primero que marca nuestra vida de conversión, que es regresar de nuevo a la casa del Padre. ¿Y cuál es la casa del Padre? La iglesia. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y quién es el que nos trae de regreso a la casa del Padre? Otro Padre, José, para nosotros como josefinos. Y hoy, especialmente hoy, es importante compartir con todas las personas que nos siguen a través de redes cómo fue ese paso para nosotros. O sea que hay personas en este momento que están queriendo dar ese paso de regresar nuevamente a la casa del Padre, pero que tienen algunos miedos como nosotros los tuvimos. Es que es una decisión difícil cuando decidimos hacer ese cambio de vida. De regresar a la casa del Padre es difícil. ¿Por miedos? Por miedos y por juzgamientos, muchas veces por juzgamientos de la misma sociedad o de nuestros mismos familiares. Ok. ¿Estamos, Richard? También por temores, ¿no? De el temor al que dirán. Al que dirán también, al mundo, a lo que el mundo nos trata de... Sí, las opiniones del mundo. ¿Qué van a pensar de mí cuando tome esa decisión de regresar a la casa del Padre? Exacto, se van a empezar a burlar de mí, me volví muy católico, me volví muy cristiano, mi familia, todo el mundo va a empezar a perseguirnos. Ahí sí, como dicen, le está planchando la sotana al cura, como dicen por ahí. Exacto. Nosotros ya llevamos un espacio de recorrido en nuestra vida espiritual, pero siempre cuando, esto lo decían algunos grandes santos, cuando uno empieza el camino de la vida espiritual de conversión, hay 3 enemigos que se despiertan: el demonio, el mundo y yo mismo. ¿Qué es el más difícil? Y yo mismo. En mi parecer, el vencerse a uno mismo es el más complicado. Más duro. Yo creo que también es dependiendo también la persona, pero vamos a tomar este tema a través de una oración de San José que se llama la oración a la humildad de San José. Entonces la voy a recitar y desde ahí vamos a desglosar lo que significa para nosotros. Entonces dice: enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse y cómo se ama sin reclamar. ¿Por qué digo esto? A mí me pasaba, cada uno de ustedes va a compartir su experiencia. A mí me pasaba que cuando yo entré a la iglesia, muchas veces las personas me juzgaban porque yo traía un problema de alcohol, porque yo tomaba mucho y fumaba. Y muchas personas me juzgaban por mi condición. Entonces ese fue mi primer rechazo cuando quise volver a la casa del Padre. Que las personas que me conocían me cerraban la puerta porque creían que yo, en lugar de cambiar, iba a volver a los otros malos. Y a veces
pasa como la oración. Se pisotea. Cuando una persona quiere regresar, se pisotea en lugar de ayudarlo a avanzar sin imponerse, sin reclamar. Yo sentí, esa fue mi primer encuentro cuando quise volver a la casa del Padre. Ese rechazo de las personas porque traía una condición. Eso es una experiencia, pues, pero lo sintió cuando llegó a la casa del Padre. Cuando quiso volver, cuando estaba iniciando. Pues es algo similar que de pronto lo podemos asumir, digámoslo, en mi vida, como decía ahorita, en mi experiencia personal, porque yo intenté regresar muchas veces a la casa del Padre, pero ahí es donde uno dice que es muy débil. Por eso decía que uno de los miedos en ese momento es ser uno mismo, y ahí es donde nosotros decimos o no sentimos ese apoyo de la comunidad, que a veces la misma comunidad es la que lo saca a uno. Entonces, como ya conocen de pronto una parte de su vida, entonces lo llevan a uno como que a sentir ese temor de que lo juzguen, de que usted no es capaz, de que... Entonces sucedió así mismo cuando traté ya en lo último, cuando inicié mi proceso de Josefino. Ese era uno de mis mayores miedos. ¿Qué van a pensar ellos? Y a pesar de que no los conocía, o sea, claro, yo no conocía a ninguno, porque yo llegué a la parroquia nuevecito, dijo el otro, o sea, recién llegado a esa parroquia, nadie me conocía, ni yo los conocía, pero ese fue uno de mis mayores miedos. ¿Qué van a pensar todos ellos de cómo soy, de lo que he hecho en mi vida? Entonces ahí es donde uno empieza a sondear eso y entra ese interior de uno a alejarlo nuevamente. Claro está, mi hermano, que usted empezó su proceso de conversión en Josefinos. Sí. Ok, yo digo porque es que mi proceso de conversión sí empezó mucho más antes. Por San Josefino ya fue parte del proceso, pero por eso fue un poco más duro. Hermano Richard. Pues para mí la entrada fue más complicada porque yo sí ni conocía la casa del Padre. Para mí era complicado. Pues cuando inicié los primeros pasos de la conversión, claro, más por temor, muchas veces por temor, el miedo, créame que el miedo es buen... A veces es bueno. Es buen maestro también. Claro, es como el silencio. Excelente maestro. Y yo fui atraído a través de eso. O sea, el temor de sentirme perdido y que no tengo una casa donde llegar me hizo, ve, y ¿a dónde debo de ir? Pues a través del Padre uno recibe cosas muy intensas. Y algo fue llegar a esa parroquia, ver a unos hombres ahí sentados un poco de locos, y yo que era bien charlador, callarme. Eso fue algo duro, porque uno viene con los criterios de que uno viene con su opinión y es mi opinión, y uno está muchas veces reacio a la enseñanza, a aprender. Entonces ese fue uno de los primeros pinitos cuando llegué, ver a mis hermanos que ahora están acá, y era una concepción que tenía de ellos. Yo ya me había ¿evaluado? ¿Podría ser? Yo ya me había, un poco más allá, predispuesto. Ok, ya se había predispuesto. Pasa a que de pronto iba a ser juzgado. Ajá. Pero digamos uno en el proceso ya conociendo y uno dice, no, estos son los míos. Lo que pasa es que dentro de ese proceso uno también aprende a conocerse. Y pues el miedo, lo que hablaba nuestro hermano Richard ahorita, el miedo siempre es a pensar el qué dirán. Entonces el miedo de uno en ese volver, en ese regreso a casa, es ¿qué van a pensar de mí? Ahí sí, como colocaba a nuestro sacerdote que di el ejemplo claro, que qué pasaría si nuestro hijo le sucede una situación y llega tarde a nuestra casa, o sea, en ese momento la reacción de uno cómo va a ser. Entonces nosotros también ese miedo que tenemos de qué va a pensar no solamente la comunidad, sino nuestro Señor Jesús, nuestro Padre, qué va a pensar Él de pronto de vernos allá, y entonces ahorita pues Él se va a alegrar, porque siempre que uno regrese a la casa de Él es la alegría completa, pero entonces nosotros lo tomamos por el lado malo. Claro. Entonces es ese miedo, esa barrera, es ese primer obstáculo que nosotros tenemos cuando decidimos dar ese regreso.
Y ese regreso también va atado a lo primero que decía la oración. Ajá. ¿Cómo se es no protagonista? Y es difícil. Claro. Porque muchas personas llegan es a buscar protagonismo. Exactamente. Eso es muchas veces porque uno está enseñado a sobresalir. Ah, claro. ¿Cierto? O sea, el ranking es hacerse sentir donde uno esté. Ahí va el Josefino. Ahí va ese muchacho que más colabora. Sí, entonces... Mírelo, uy, es el que más va, el que más hace. Sí. El que más habla. Y eso lo... Y eso lo envanece a uno. Ah, claro. Entonces, listo. Primera parte de la oración, porque la oración está dividida en 3 partes. Primero es enséñanos José, después es dinos José y termina explícanos José. Entonces, enséñanos José. Yo creo que, como mis hermanos decían, yo creo que el primer demonio que los atacó, o el primer enemigo que los atacó mejor, fue el mismo ser de ustedes, o sea, uno mismo. O sea, los miedos que uno mismo carga. El miedo al cambio. Mi peor enemigo soy yo mismo. Sí. Ok, listo. Pero después de que ya empezamos este regreso a la casa del Padre, que una cosa es regresar a la casa del Padre y otra cosa es ser digno de estar en la casa del Padre. Porque podemos regresar a la casa del Padre, pero muchos de nosotros regresamos es por eso, para ser protagonistas, para pisotear a los demás, para imponernos o para reclamar, mas no para ser dignos obreros de la mies del Señor. Y ahí yo creo que nos equivocamos mucho. Y eso también lo hemos aprendido nosotros en nuestra vida espiritual. Y aquí va la segunda parte de la oración. Dice, dinos José, ¿cómo se vive siendo número 2? ¿Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto? Y aquí yo creo que fue nuestro segundo obstáculo. Que cuando llegamos, a veces creíamos que no estábamos aportando, o yo creía que no aportaba mucho dentro de la iglesia, porque no hacía parte de una espiritualidad. Obviamente estoy hablando porque mi conversión empezó mucho más antes que la de ustedes. Entonces yo no tenía comunidad, no estaba en ninguna parte, no estaba en ningún lado. Entonces yo creía que yo no servía para nada. Y siempre en mi oración le pedía al Señor eso, que me diera la oportunidad de servir en alguna parte donde pudiera resarcer tanto daño que había cometido en mi vida. Esa era mi oración, pero quizás no lo estaba pidiendo por resarcer el daño, sino por ser protagonista, y aquí la estaba embarrando, porque no estaba pidiendo ser número 2, sino ser número 1, pero como tapándola a través de una oración que parecía piadosa. Entonces esa fue otra enseñanza que tuve de mi amado San José. No sé, mis hermanos, ¿qué opinan de esta segunda parte de la oración? Es que ahí es donde hablaba Richard ahorita, que el ego de uno siempre lo busca, o del hombre, no digamos lo de uno, del hombre, porque como hombres quieren resaltar, quieren ser protagonistas, y en ese obstáculo yo me he encontrado también dentro de la misma casa de Dios. Es como cuando esas personas llevan muchísimo tiempo ahí dentro de la parroquia, dentro de la casa. Entonces, cuando quieres llegar a aportar algo nuevo, entonces creen que los van a desplazar. Ajá, okay. Entonces ellos se van a sentir, siempre van a ser el número 1, porque sin ellos no funciona la parroquia. Entonces el cambio les da miedo. Ajá. Entonces uno trata a veces de llegar, no a imponer ni a ser el número 1, pero sí a aportar. Pero entonces a raíz de eso ellos lo ven a uno como una amenaza. Entonces hacen que uno se vaya desplazando, Entonces ahí sí me cabe muchísimo, porque, o sea, pedirle a San José que nos enseñe a aceptar eso, de pronto no entrar en una controversia, sino a ser segundos. Ajá. O sea, a aceptar que si ellos lo toman así, o las personas encargadas toman esa actitud, no es por uno llegar a desmeritar. No, es su lucha trabajo, también, están luchando. Es su lucha. Y entonces uno tiene que aprender a hacer ese segundo plano. Pero la verdad, eso es una cosa difícil muchas veces. Lo que yo le comentaba en nuestros tiempos de reuniones con nuestro hermanito, o allá en las mismas reuniones, a veces es difícil el solamente hacer silencio. Claro, es complicado. Entonces eso también San José lo lleva a uno que se tranquilice, pero que le enseña a uno de sopetazo, de primera mano, es para uno de hombre es muy complicado. Richard dice, y hacer cosas fenomenales desde un segundo puesto. ¿Cómo se pueden hacer cosas fenomenales si nos han enseñado desde niños que solamente los que triunfan son los que llegan de primeras?
Si eso nos lo enseñaron tal cual. Eso es... enseña al mundo. Y todo el mundo. ¿Y cómo es ahí? Ser el segundo. ¿El segundo puesto es bueno? Nunca se celebra el segundo puesto. No, el primero. ¿El primero? El primer puesto. Hay 3 podios, pero siempre es el primero. Solo es el primero el que... Los otros están por debajo. A ese es el que le pone la corona. Y entonces nosotros, ¿cómo creamos a veces los podios? Es que, por ejemplo, te digo, ¿cómo hacemos? A ver, el que más ora, el que más hace cosas, el que está más metido en la parroquia, El que lee mejor. el que mejor lee, el que cree que mejor, el que cree que es el que mejor lee. O el que más presta servicios. Exactamente. Un servilismo. Puede ser. Bueno, y ahí es algo delicado, ¿no? Claro. Porque cuando uno ingresa, uno va con ese fuego de colaborar. Y muchas veces uno va a ese, además de imponerse discretamente, de imponer sus ideas y hagamos esto. Y uno es reacio a la enseñanza. Eso es algo súper gravísimo. Porque entonces nosotros queremos estar en un club. Exacto. Y que de ahí no nos saque nadie. ¿Y quiénes son los que leen estos? ¿Y quién van a organizar el templo? ¿Los mismos de siempre? Exacto. Pero entonces no dejan, ahí es donde no se deja realmente al Espíritu Santo que guíe. Porque nosotros vamos, y puede ser nosotros mismos, vamos colocando esas barreras. Y hay gente que quiere saltar esas barreras. Exacto. Viene más gente detrás de nosotros. Así como nosotros vivimos esas barreras al inicio, la juzgada, las miradas, que uno lo sentía. Pero uno ya sabía. Dijeron que la iglesia es un hospital de enfermos, y así es. Todos andamos con nuestras heridas, y a veces nosotros lo que expresamos es eso: herida, y herimos. Pero ¿qué cosa fenomenal se puede hacer desde el segundo puesto? A ver, dígame una, compárate. ¿Qué cosa fenomenal uno puede hacer desde el segundo puesto? Desde el segundo puesto. Apoyar al primero. Apoyar al primero. Esa es la primordial. Esa es la buena. Apoyar al primero. Apoyar en lo que decía. ¿Y en qué podemos apoyar? En oración. En oración. En el servicio. El servicio. No renegar. Y en la virtud de los santos. En la obediencia. En la obediencia. Obedecer. Sí, esa es la mejor, yo creo que... Y ahí entramos a otro lapso. Sí, y acá es importante que escuchen esto, porque la oración va a empezar a cerrarse con el número 2. Y yo quiero, mis hermanos, que en este pedazo que vamos a tratar ahorita, quiero que le hablemos a las personas cómo ha sido nuestro proceso, no como josefinos, porque habrá el momento para contarlo cómo es ser qué es ser josefino realmente, sino cómo ha sido nuestro proceso dentro de la iglesia. Porque, ¿cuántos años tiene Joan? Yo 39 años. 39. Richard, ¿cuántos años tiene? 41. 41, yo tengo 37. O sea, somos literalmente jóvenes. Y si decimos que llevamos más o menos 4 años dentro de la espiritualidad, un poco más de conversión, o sea, empezamos nuestra vida de conversión muy jóvenes. Y si tomamos eso, yo quiero que hablemos un poquito de esto, porque hay muchas personas que nos están viendo y que nos van a ver, que quizás se sienten muy juzgados porque arrastran con una maleta pesada de errores, de aprendizajes, de experiencias. Para mí no son errores, para mí todas son experiencias. Errores si no lo corregimos, pero si se trata de corregir, es una experiencia que nos enseñó algo. Eso es una cicatriz. La cicatriz es una enseñanza de que por ahí se quiso escapar el alma. Entonces, yo quiero que compartamos con ellos, en base de nuestra espiritualidad josefina, en este pedacito, porque es que aquí se va a poner muy fuerte la oración. En este pedacito de oración, que compartamos nuestra experiencia josefina, cómo se es grande sin exhibirse, primera de la oración. ¿Cómo se es grande? Porque, cuando yo empecé liderando esta espiritualidad y tratando de sacarla adelante, que empezamos a dictar charlas a algunos grupos apostólicos, que empezábamos a ir, a hablar, a enseñar, que nos llamaban, que éramos,
Y sí, que empezamos que empezó el año jubilar de San José, que San José tomó un poquito de fuerza, entonces trataban de buscar la espiritualidad de San José para que ir a charlas. Yo siempre me encontraba que las charlas para la gente les disgustaba, pero después de que salíamos de alguna otra espiritualidad decían, sí, eso de San José, sí, pero eso no es tan importante. O sea, como que siempre trataban era como de minimizar. Y de exhibirse en ellos con tal de opacar a los demás. Y yo, dentro de mí, como ya sabemos que hay que ser número 2, es mejor guardar silencio, pero sí miraba cómo muchas personas trataban de menospreciar la espiritualidad de San José como si nosotros estuviésemos compitiendo, y nosotros lo único que estábamos tratando era de regresar a la casa del Padre. Entonces, ahora, para cada uno de los dos, ¿cómo se es grande sin exhibirse? ¿Cómo se es grande sin exhibirse? Yo pienso que lo que mencionabas ahorita, Johnny, es lo primordial, el silencio. Trabajar desde el silencio. Buenísimo. Que es difícil, porque como decíamos, todo grupo, eso es como un grupo de una banda. Usted cuando saca un tema, un CD o algo, quiere es que suene donde para ponerse a sonar en todo lado. Ajá. Yo pienso que una comunidad, una devoción, la que sea, en la que estemos participando, siempre va a querer sobresaltar, pero nuestra misión siempre ha sido trabajar desde el silencio. Entonces, que nosotros no nos vean por encima de los demás, sino siempre somos los josefinos, y como se ha dado cuenta dentro de nuestro laxo que llevamos como comunidad, ha sido excelente, porque no necesitamos ni mostrarle a nadie, sino hacemos lo que San José ha venido trabajando en nosotros, esa virtud del silencio. Buenísimo. Esa es esa es perfecta. Richard, ¿cómo se es grande sin exhibirse? Eso lo llevamos a nuestra iglesia doméstica. ¿Por qué? Porque ahí está el termómetro. La casa. Ahí está el termómetro. Al hogar, bueno. Al hogar. Entonces, digamos, fortalecido y conociendo el hogar, nuestro hogar, también nosotros podemos evaluarnos y encontrar las fallas que yo tengo para lograr la empatía en el momento de llegar a la casa del Padre. Okay. La empatía con mis hermanos. Pero mencionabas algo bonito que Richard decía en este momento, de ese regreso a la casa del Padre, y cómo hacernos grandes, o sea, sin ser la pregunta, sin exhibirnos, es mejorar su familia doméstica, su iglesia doméstica. Claro. O sea, el hecho de comportarse usted en su familia bien, brilla por sí sola. Sí. O sea, no tiene necesidad de hablarle a nadie, sino simplemente, mire esa familia, no más. O sea, que el ejemplo perfecto sería San José tenía a Jesús y María. ¿Qué más grande que eso? ¿Y a quién se lo contó? A nadie. Exacto. Ese sería. Ese es un comienzo. Y eso yo creo que fue lo que más fortaleció y lo que sigue fortaleciendo. Exacto. Porque ya no solo es José, sino María y Jesús acá. Son todos completos. No sé si de pronto pueden ver nuestro manto. José, María y nuestro Señor Jesucristo, que está en nuestra camándula. Nuestra camándula aquí está. Pero si miramos, si ha visto, volviendo al tema de las familias, como hemos venido trabajando nosotros, también eso ha sido ir a los hogares, a las familias que necesitan. A los hogares. Yo creo que también esa va a ser otra charla que vamos a tener algún día, compartir las experiencias que hemos tenido visitando los hogares. Es un momento donde una familia necesita de una palabra, de una oración. Obviamente uno dice, pero es algo que los fortalece, y eso nos hace grandes sin exhibirnos. Okay. Porque no necesitamos, es que necesito una visita, venga, le hacemos. No simplemente alguien que necesite una palabra. Hay veces es una palabra de apoyo, un abrazo, una oración, ver a unos hombres reunidos haciendo oración porque es alguien que no conocemos, o alguna, eso nos hace grandes, sin necesidad de exhibirnos, porque como muchos conocen, nosotros no estamos ahí trabajando de una forma silenciosa, que por gloria de Dios estamos hoy ya aquí saliendo como un poquito más hacia la luz, pero por una necesidad también, por una necesidad de conocer la figura de San José, de dar a conocer la figura de San José, porque estamos viendo que se está quedando, y necesitamos que muchos hombres vuelvan a la casa del Padre. Hay una sed muy grande. Sí. Listo, vamos para la segunda, porque es que
o si no nos vamos a demorar muchísimo. Dice la segunda, dice, ¿cómo se lucha sin aplauso? Voy a compartir. A mí también, para mí esto ha sido duro, o fue más duro antes que ahora. Cuando yo empecé mi lucha de conversión, porque esto es una lucha, esto es una batalla, la conversión es una guerra absoluta. Y estamos luchando, por eso me gusta esta palabra que sea lucha, estamos luchando. Cuando yo luchaba, a veces uno espera llegar a la casa, al hogar donde está la esposa y los hijos y esperar un ánimo, ¿sí me entiende? O estamos con usted, o vamos a salir, o qué bien está luchando, así que o sea, no sabe cuánto lo admiro, siga así. Y al contrario, uno llegaba a la casa y en lugar de escuchar eso, empezaban era como a burlarse de uno, usted no va a poder, usted va a hacer lo mismo, o uno tenía alguna recaída en alguno de los vicios que traía o de los temas que traía, y utilizaban eso como un dardo para herirlo a uno y como desanimarlo. Y sé de mi corazón hoy en día lo sé que no lo hacían de mala fe, sino que todo esto hace parte del proceso. Pero yo sé, hoy entiendo que nuestro Señor en su infinita misericordia permite que eso suceda, es para esto mismo, para aprender a luchar sin esperar ser aplaudido. No sé, mis hermanos. Escuchándolo en esa experiencia que nos comparte, yo algún día le pregunté a alguien que por qué no conocí primero a San José y a Dios bien antes. Ajá. Antes de cometer tantos errores. Okay. Antes de errar, sí. Sí, o sea, yo a veces me preguntaba y esa persona me dijo, es que Dios permite que le hubiese pasado todo eso para que ahorita usted sea testimonio. Buenísimo el testimonio, es el testimonio. Que usted sea testimonio de su cambio, del cambio para muchos hombres que necesitan ese llamado. Entonces, yo digo, tengo que ser parte de un testimonio de vida, no solamente para mí ni para mi familia, porque esa lucha y esa experiencia que nos comentabas ahorita, Johnny, la hemos pasado creo que todos nosotros en nuestros hogares, dentro de este proceso. Pero muchas veces no se entiende. Exacto. Y uno cree que Dios lo abandona. Entonces, porque muchas veces ahí sí como dice, no es que yo le digo a Dios que me escuche, pero él se demora, no, él lo está escuchando, okay. Pero necesita es como nosotros reaccionamos a esa lucha, okay. Cómo evolucionamos. Entonces yo digo que dentro cómo se lucha en eso es ser testimonio. Testimonio es lo más importante para nosotros ahí en este proceso. Ok, ¿cómo se lucha sin aplausos? Teniendo una firme esperanza. Esperanza. Porque digamos, eso fue lo que la esperanza lo hace a uno soportar muchas tribulaciones. Okay. Tanto en la casa como lo laboral, como en la misma iglesia. ¿Y cuál sería la esperanza en la que uno debería colocar sus fuerzas? Que mi Señor estará conmigo siempre, hasta el fin de... Esa es mi esperanza. Esa es su esperanza. Y esa es mi certeza. Esa es mi certeza. ¿Y qué le aconseja a las personas que nos están mirando que fijen su esperanza en qué? En el Señor. En el camino, en la verdad y en la vida. Porque nosotros estamos hablando aquí de camino es porque lo estamos recorriendo. Okay. Con piedras, con espinas, con todo, pero ya no con dolor, sino como con esa certeza de que estamos dentro de la pedagogía de Dios. Es lo más para uno alejarse de pensamientos como ay, porque a mí solo yo y mire y sufro. Exacto. No, y yo voy a la parroquia, y yo voy al templo, yo voy al Santísimo, yo hago esto y esto, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué a mí? Ajá. Es que estoy en pecado mortal, ¿qué pasó? ¿A qué cura maté? Es que ¿A qué hice? Esa lucha es con uno mismo, también ahí va. Exactamente, y a veces me refugio en ver la lucha también de mis hermanos y me animo. No, es que se puede. Ese es el motivo. Y esa es mi esperanza. Y esa es la que me ha mantenido. O sea que el aplauso no es necesario. No es necesario. Pero ¿por qué? a veces lo esperamos. Lo esperamos, pero digamos ya con el tiempo, usted sabe que sí. Aquí está el primero, nosotros somos los segundos. Ni una palabra de eso. Dar a conocerlo a él, para gloria a Dios, es lo único que a veces ese para dar a gloria a Dios se nos puede estar confundiendo. Sí, claro. O sea, tiene que pasar bastante tiempo para uno entenderlo. Lo que pasa es que como siempre digo, si nosotros no podemos olvidarnos de nosotros mismos, siempre vamos a querer ese aplauso. Claro. Siempre lo vamos a querer.
Si, digamos, Richard, Johnny hace un acto bueno, una oración por alguien, de pronto ahorita no lo sentimos así porque estamos dentro de ese proceso, pero la persona que está iniciando ese regreso a la casa del Padre va a querer ese aplauso, va a querer ese reconocimiento, va a querer que sentirse bien, pero entonces ahí donde tenemos que también enseñarles a ellos o enseñarle a esa persona que no siempre necesariamente son los aplausos, que siempre se trabaja desde el silencio. Pues hablando de esa, una vez, si recordamos en una visita, un hermano pensaba que había entrado a un club social. ¿Sí se acuerdan? No me acuerdo. ¿No? Y un hermanito, no lo vamos a citar. No. Pero él pensaba que ese era un grupo para hablar y charlar y nada más. Y pasarla bien, eso era lo chévere, ¿sí? Pero mis hermanos, si se dieran de cuenta, nosotros cuando terminamos tal vez la noche, porque nosotros la mayoría de cosas las hacemos es en la noche y en el silencio, porque ¿cierto? Porque nuestras obligaciones laborales. Entonces, en nuestro compartir final en la noche es sentarnos, una taza de café, ajá, y hablar de lo que hemos recibido. O de las experiencias que hemos tenido en lugar de nuestro día a día, de lo que leemos. Muchas veces nos encontramos una frase, una oración, entonces lo que hacemos es compartirla y de decir, como estamos haciendo en estos momentos, que es tratar de aprender de una sola oración que nos da San José. Entonces así mismo lo hacemos muchas veces dentro de un café, sentados, así es, compartiendo como ese grupo de amigos, sencillez, pero siempre buscando como aprender más, como el agrado de que puedo enseñar a alguien dentro de eso. Entonces eso es como el fortalecimiento dentro de nuestro caminar. Esos son los detalles que marcan la diferencia hasta de un grupo. Eso es lo que hace crecer dentro de una comunidad. Yo creo que lo que mis hermanos han compartido, cuando uno ingresa a una comunidad, porque yo sé y siento en mi corazón que muchas de las personas que nos siguen y que siguen nuestras páginas, que nos siguen en las diferentes redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, han encontrado en San José un compañero, más que pertenecer a una comunidad, han encontrado en San José como un hombre con el cual se pueden identificar, uh-huh, que muchas de las veces llevan llevando una vida difícil y dura como la de nosotros igual, pero que encuentran en San José una enseñanza muy bonita. Y yo creo que de aplauso es más que enseñanza de San José, es por ejemplo no encontrar nosotros ni una sola palabra dicha por él en la Sagrada Escritura. Eso nos enseña que él nunca buscó aplauso. Entonces yo creo que con esa se podría cerrar esa, pero todavía no termina, porque dice la oración, dice, ¿y cómo se avanza sin publicidad? Y vuelvo y comparto, esto fue otro baldado de agua fría para mí en mi proceso de conversión, porque cuando yo empecé ya a dar pasitos, porque antes no daba pasitos, me pasaba lo del pajarito de, yo no sé, unos muñequitos animados antiguamente que caminaba y saltaba. ¿Se acuerdan que era como un cuervo que saltaba 5 pasos y regresaba 3? A mí me pasaba eso, sino que yo saltaba 3 y regresaba 5. Pero avanzaba y volvía y avanzaba y volvía. Entonces cuando yo empecé esto volvemos y repetimos, ¿cómo se avanza sin publicidad? Yo avanzaba, pero como no encontraba publicidad me devolvía. Entonces me pasaba lo del cuervito. ¿Y dónde me pasaba esto? Porque es que a veces nosotros creemos que la publicidad que muchas personas buscan es la de las personas que están en la iglesia, y no es así. A veces la publicidad que nosotros esperamos es la de la familia, y esa es la que nos duele. Cuando yo avanzaba, muchos de mi familia, y no sé si aún, pero antes muchas personas de mi familia decían, se va a caer, va a volver en lo mismo, eso es pura cuento, esto no, o sea, no confiaban. Entonces, como no encontraba publicidad buena, sino publicidad como mala, ¿qué pasaba? Que ese cuervito que iba caminando, ese hombrecito, se iba a retroceder y a retroceder. ¿Pero por qué? Porque esperaba alimentar mi avance con publicidad. Y no era con eso que tenía que alimentar mi avance. Mi avance lo tenía que alimentar ¿con qué era? Con todo lo que hemos dicho. Con esperanza, con silencio, con amor, pensando en el Señor. Pero todo es necesario dentro de la vida de la conversión. Y por eso decía, para las personas que nos están siguiendo y nos están escuchando, quizás van a empezar este camino de cambio
y de conocimiento con San José a través de estas enseñanzas y de lo que van a ir aprendiendo de nuestra espiritualidad, de las consagraciones, y quizás se van a sentir un poco, no rechazados, pero sí como que nadie les aplaude lo que están haciendo. No busquen eso, porque hay que avanzar sin publicidad. No sé, mis hermanos, ¿cómo se avanza sin publicidad? Eso me recuerda, por ejemplo, los ayunos. Ayuno. Póngale cuidado. Estaba en el desierto un abad. Y el abad hacía ayunaba, y eso era de los más duros para hacer ayuno. Campeón. Un campeón, 2 días, 3 días, y el ayuno, ¿sí? Pero él decía que a él lo atacaba mucho el hambre. Claro. Mucho, que él no sabía cómo hacerlo, que le dolía, ¿sí? Ajá. Y él decía, no, yo cuando no estaba en el desierto, sino estaba en el monasterio, él decía, no, pero yo hacía ya unos ayunos más fuertes y duraba más y yo no sentía hambre. Pues resulta que a él le dijeron, lo que pasa es que a usted lo alimentaba algo. Lo alimentaban los aplausos. Lo alimentaban que le decían, uy, usted sí es que aguanta los ayunos. O sea, Pero en el desierto el reconocimiento era lo que lo llenaba a él. Y en cambio en el desierto, ¿quién le decía algo? Pues ahí sí sentía hambre. Claro. Entonces a veces sí se busca mucho, no el alimento espiritual, Ajá. sino arroparse de otras cositas. Eso es tremendo, porque lo tremendo. que usted dice acá decir eso, o sea, que alimentaba su espiritualidad y su conversión y su lucha era con la publicidad. Exactamente. Es que muchas veces la publicidad, como decía Johnny, muchas veces la publicidad la esperamos es de nuestros propios familiares, dígase esposa, hijos. Ajá. Es que mi papá ya mi papá cambió, mi papá hizo, mi esposo ya no es así, él ya no comete nada de eso. Entonces, esa publicidad como que a veces usted quiere hacer todo bien para que mantenerse en ese reconocimiento Esa familiar. para la publicidad. Sí, para la publicidad. Entonces Ajá. simplemente ya lo venden a usted. Mire que mi esposo entró a tal lado. Uy. Y entonces ya no es así. Entonces usted ya va sintiendo esa publicidad, pero entonces esa publicidad va como de casa en casa o de boca en boca. Como la de los políticos, publicidad engañosa. Exacto, sí. Sí, porque muchas veces uno dice, venga, ¿y usted por qué está diciendo estas cosas? Porque yo no soy así. No, pero es que yo lo veo así. Pero entonces resulta que es que uno mismo es el que quiere que los esposos le digan a uno, uy, vas muy bien, ya no cometes ningún error, ni le vas así. Y esa publicidad hace que nuestro ego se eleve, y entonces ya queremos ahí ese reconocimiento. Entonces hay veces es agachar la cabeza y mantenernos como en ese silencio en el que siempre hemos estado. Silencio. Y volviendo o sea, dentro de este marco, muchas veces, lo puedo decir porque una vez mi esposa me contó, ¿no? Pero mi mamá reconoció ante ella que esperaba el cambio de todos mis hermanos menos el mío. Pero ella no me lo dijo a mí. Okay. Y agradezco que no me lo haya dicho a mí. Uh-huh. Porque pues realmente, imagínense cómo hubiese sido en ese momento el ego, cómo se me hubiera elevado. Y yo por eso muchas veces trato de estar ahí tranquilo y hacer cuenta que no, ella nunca me dijo nada. Simplemente mi esposa me comentó esas palabras. Pues me hace sentir orgulloso, sí, pero entonces dije, si no me las dijo a mí, así personalmente, es porque quiere que yo no me eleve. Claro. Pero eso lo vine a discernir después, no en el mismo momento, porque yo en ese momento sentí felicidad, pero entonces me sentí bien, sí hice el cambio, sí he cambiado, pero después dicen, ahí lo que hemos venido avanzando y en las exhortaciones que hemos tenido, uno dice, tenemos que mantenernos aplacados, los pies en la tierra, con los pies en la tierra, eso sí es verdad. Mis hermanos, y termina esta oración muy hermoso. Llega y dice, ¿cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje? Esto es buenísimo, porque
Había una vez una frase muy bonita, bueno, vamos a ver si me acuerdo de la frase o parte de la frase. Decía que nosotros a veces vivimos nuestro proceso de conversión esperando más el fin y no disfrutamos del proceso. O sea, todos empezamos a veces por miedo a irnos al infierno, porque estamos enfermos, porque estamos perdiendo la familia, por lo que sea, y no importa, el comienzo es lo de menos. Una necesidad económica. Sí, una necesidad económica. O sea, el comienzo es lo de menos. El comienzo es lo de menos. Mi Señor se vale de cualquier cosa con tal de traernos. O sea, que el comienzo es lo de menos. Pero el problema es cuando dejamos que el proceso continúe siendo igual que el comienzo. Y ahí nos equivocamos. ¿Por qué? Porque basamos todo nuestro proceso esperando no irnos al infierno. O sea, me voy para el cielo. Voy para el cielo, y voy a estar en el cielo, voy a estar en el cielo. Y no disfrutamos compartir con las personas. No compartimos con el hermano, no compartimos con la hermana, no aprendemos una enseñanza, no oramos por las benditas almas, por los necesitados, por la iglesia, por el Santo Padre, por los demás. Los invitamos a una oración a un enfermo, no hay tiempo, porque solamente espero irme para el cielo y no más. O solamente quiero tener algún don o alguna gracia y me dedico solo a hacer oración y nos olvidamos de lo necesario. Y acá hay una enseñanza muy bonita y con eso los dejo, mis hermanos. Y esta enseñanza, vamos a ver si recuerdo bien, me disculparán. Una vez el Papa de la época, había una monja muy santa, tenía dones, tenía gracias, tenía carismas, sanaba, tenía dones de sanación de todo. No tengo el nombre de la monja, es una historia. Pero el Papa quería ver si esta mujer era verdaderamente santa. Y en su época a San Felipe Neri, lo envía a visitar a esta monja. En ese tiempo era Felipe Neri, no era San Felipe Neri. Pero ya daba luces de santidad. A visitarla a ver qué tan santa era, que fuera y la conociera. Pues este sacerdote se fue a visitarla y empezó a llover muy fuerte. Y empezó a pasar por barriales, por lodo, por todo esto y se ensució muchísimo. Cuando llega donde la monja, iba tan sucio, tan cansado, mejor dicho, le pasó de todo a este pobre. Cuando llegó donde la monja le abrió, lo saludó, él entró, pidió una silla, se sentó y le pidió a la monja que si le podía traer agua para lavar sus zapatos. Y la monja se los trajo, le trajo el agua, claro que sí, padre. Y él le pidió que si le podía quitar los zapatos y lavarle los pies porque venía demasiadamente cansado. Y la monja le respondió, no de muy buena gana. Y le dijo que ella no era, que con quién creía que estaba hablando, que ella era una santa, ella era muy espiritual, que todo eso, que no, ella le iba a poner a lavar los pies a nadie. Y San Felipe Neri llegó y dijo, eso era todo lo que quería escuchar. Y se levantó y se fue. Porque es eso, la humildad. No es, ella esperaba un homenaje, esperaba que Felipe Neri la homenajeara por sus dones. Exacto, ese homenaje final. Y San Felipe Neri enseña algo muy bonito. Y es que a mayor grado de espiritualidad, mayor grado de humildad. A mayor grado de experiencia religiosa, mayor grado de humildad. A mayor oración, mayor grado de humildad. A mayor años ustedes de nosotros como josefinos, mayor grado de humildad. Y yo creo que ahí es donde nos equivocamos, porque como equivocamos el proceso, creemos que a mayor grado, mayor homenaje los demás hacia mí. Sí. Y es al revés. Yo tengo que homenajear a los que están entrando hasta ahora. No que los que están entrando me homenajeen a mí por ser mayor, porque a mayor grado, mayor humildad. Pero no sé. A veces lo vemos mucho en las comunidades, o sea, no estamos juzgando a ninguna comunidad por el estilo, pero muchas veces empezamos como, pues nosotros también tenemos nuestro proceso, pero lo que hacemos es tratar de apoyarlos en ese caminar. Animarlos para que sigan. Y hablando de que vivamos ese proceso, para nosotros ha sido maravilloso, porque dentro de nuestras charlas, dentro de nuestro caminar, las reuniones que nosotros tenemos nos ayudan a vivir ese proceso, a vivir ese caminar, porque de nada nos sirve entrar en una monotonía que sentémonos, lleguemos, orémonos y vámonos. Y sin sacrificio tampoco. Entonces, el escucharnos, el saber qué pasa en nuestro día o en compartir una experiencia como lo estamos haciendo ahora en estos momentos, para nosotros es vivir ese proceso. Y entonces eso nos hace que nosotros podamos disfrutar todos esos momentos. Y pues la verdad, uno a veces
puede tener miles de dificultades en su día a día, pero llegan estos espacios, estos momentos agradables y usted encuentra un hermano con quien desahogarse y que le da un apoyo. Yo en varias ocasiones he llamado a Richard, con el que he tenido, y me pasó tal cosa, y como que le tranquilícese, relájese, piense, entonces lo ayuda a uno como realmente vivir esa comunidad, ese proceso, y es ahí donde nosotros como que disfrutamos esta experiencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es a los que van llegando, hacerlos como que entren a participar dentro de esa experiencia como comunidad. Que de pronto lo que hablábamos al comienzo de nuestra charla, de que sentimos ese miedo de ser juzgados, pues ahí lo que tratamos nosotros es de aceptarlos a ellos, porque ninguno somos santos, todos pasamos por un proceso y llevamos un proceso de conversión. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que aceptarlos a ellos también en ese inicio, en ese regreso. Recordemos que en la parábola del hijo pródigo, el padre salió fue a abrazarlo, ¿cierto? Claro. Así tenemos que ser nosotros. Así mismo tenemos que ser nosotros en este momento, en este proceso, al que llega, abrazarlo y no juzgarlo, y sentarlo a que viva, a que se disfrute este proceso. Así es. Algo bien hermoso de San José es que a través de la espiritualidad se enseña mucho a la palabra servir. Servicio. Uy, esa es tremenda. En la educación que le pudo haber dado a nuestro Señor Jesucristo decía: yo he venido a servir. Y eso es lo que nos enseña esto. La hermandad nos enseña a servirle al hermano inicialmente, un consejo, escucharlo. Eso es un servicio. Claro. Y a veces puede ser que como comunidad no desarrollen esa parte. Exacto. Hablábamos mucho de la exhortación, y es que eso es lo que más abunda también, porque si no reconocemos, si no nos quitamos las máscaras que traemos desde un comienzo, si no nos echamos sal en la herida, no vamos a reconocernos a nosotros mismos, menos voy a reconocer a mi hermano. Y ese es el servicio que nos enseña mucho San José. Así es. Eso es. Y mirando un poco así de lo que hemos hablado, y si ustedes hacen memoria, dentro de eso, San José, a pesar de toda esa responsabilidad como padre, como esposo, como proveedor de la familia, nunca dejó de servir a la comunidad. Nunca dejó de servir. Él era el que podía ayudar, le daba la mano, le ayudaba, pero nunca dejó de servir. Entonces tenía una espiritualidad altísima, porque estar al lado de la Santísima Virgen María y de nuestro Señor Jesús son esos hornos calientes donde usted tiene que estar ahí igual. Entonces imagínese él también en ese momento, que no dejaba de servirle a sus amigos, sus vecinos, en su lugar de convivencia. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros tomar ese ejemplo de eso mismo? Así es. El hijo del carpintero. El hijo del carpintero. Imagínense conocido, el hijo del carpintero. Yo creo, mis hermanos, que este compartir que hemos tenido el día de hoy con las comunidades, con todas las redes y con todas las personas que nos han escuchado, es muy especial. Para mí es muy especial, porque esto es mi Señor llegó y dijo: por sus frutos los conoceréis. Y yo creo que es bueno, por ejemplo, con esta enseñanza que hoy han compartido mis hermanos, que hemos compartido el día de hoy, es bueno que paremos un momento en nuestro día y hagamos esta pequeña oración al Señor y le preguntemos: déjame ver los frutos que he conseguido desde que empecé mi conversión. Porque quizás no hayan muchos, y si no hay muchos es porque alguna de estas palabritas o frases que hemos leído no las estamos haciendo vida, porque es por los frutos que nos conoceréis, o que serán conocidos ustedes, mis hermanos, y yo. Por eso, ¿qué es lo que nos debe animar? No es el aplauso, no es el homenaje, no es la publicidad, no es exhibirnos. Lo que nos debe animar son los frutos que están dando nuestros hijos, los frutos que está dando nuestra esposa, los frutos que estamos dando como comunidad, y los frutos que se van a dar a través de esta evangelización, a través de redes. Eso es lo que nos debe interesar.
Nada más. Y los frutos que vendrán cuando muchas personas regresen a la casa del Padre. Casa del Padre. Eso es donde tenemos que también enfocarnos, y a través de nuestras redes sociales y a través de estas charlas que compartimos aquí también, esa es la idea, fortalecerlos, que no les dé miedo. No les dé miedo, porque regresar al Padre es lo más maravilloso que puede haber. Lo digo porque yo me alejé de la casa del Padre muchísimo tiempo. Y si le estoy hablando fue cuando hice el sacramento de la confirmación y me olvidé de la casa del Padre. Y vuelvo a retornar ya nuevamente y es algo que se siente muy bonito, es algo que empieza a cambiar su vida y empieza a recordar no solamente lo malo, sino esos momentos cuando esa mamá, esa abuela, esa persona en su casa oraba para que tú fueras a la iglesia, para que cambiaras, para que todo eso. Entonces ahí ahorita uno se da cuenta y dice que las oraciones de una madre, de un padre, de un amigo, siempre van a surgir efecto en uno. Siempre son escuchadas. Siempre son escuchadas. Entonces podemos dar fe que en estos momentos la mayoría de nosotros son oraciones escuchadas. Son oraciones escuchadas, que estamos aquí. Sí. Hay un versículo de un salmo que dice: ¿cómo extraño tus atrios, Señor? ¿Cómo extraño tu casa? ¿Cómo extraño ya tu casa? ¿Cómo extraño estar allá ante tu presencia? Okay. ¿Cuántas personas deben de estar sintiendo en este momento así? Que de pronto no tienen con quién compartir, que de pronto no tienen quien los escuche, que de pronto los discriminan, que de pronto se burlan de ellos por su condición física, por su condición, por su pensamiento, por su edad, por su, qué sé yo, por su condición económica, que las personas se burlan por cualquier, y se siente uno que todo el mundo lo discrimina y que no tiene quien lo aprecie o lo quiere. Yo hoy con mis hermanos queremos decirles que sí hay un Padre esperándonos y está en su casa. Solamente espera que regresemos y nos está esperando con los brazos abiertos. Solamente tenemos que decidirlo. Y nosotros, a través de nuestra experiencia como josefinos, queremos decirles que San José puede ser nuestro guía, puede ser nuestro compañero, puede ser como ese hombre que ya conoce el mapa de cómo regresar a esa casa. Solamente hay que pedírselo. Por eso finalizamos esta conversación, esta charla tan bonita y tan amena, diciendo que en una eternidad siempre se puede empezar, y que el paraíso no está perdido sino olvidado, y que todos estamos llamados a regresar, y que nunca es tarde. No importa si tienes 5 años, 10 años, 20 años, 30, 50, 60, 70, 80, no importa la edad que tengas, que el Padre nos está esperando en su casa. Yo creo que eso es lo más importante. Esa reflexión que nos hace Johnny me recuerda la del que fue a buscar trabajadores para la viña. Entonces ahí nunca es tarde. Y a todos les pagó por igual. En todo tiempo. El Padre siempre nos va a pagar a todos por igual. No importa la edad. No importa la edad, si eres joven, si eres viejo, si tienes, no tienes, el Padre siempre nos va a recibir de la mejor manera. Y qué más bonito como cuando uno llega a su casa y sus hijos lo esperan con un abrazo, o su esposa con un abrazo, con una palabra tierna. Veamos eso como si fuera el mismo Dios que nos está recibiendo en nuestra casa, con esos brazos abiertos. Entonces es esa motivación que tenemos que tener nosotros para regresar a la casa del Padre. Muy bien. Sí, porque digamos, nosotros los hombres vemos facciones, vemos rostros, pero lo que realmente y el único que puede ver nuestros corazones es Él. Es Dios. La intención. Entonces, desde ya, bienvenidos. ¿Podemos caminar todos juntos? Sí. Mira, aquí este guía siempre está con nosotros. Siempre nos proporciona algo nuevo, algo novedoso. Listo, entonces nos despedimos colocándonos en manos de nuestro amado y querido San José. Oh, mi amado San José, ayúdame a morir como tú, con el beso de Jesús
y en los brazos de María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.